Ayer revisaba un documento importante que planteó justamente Cooperacción respecto de cómo se fue, desarrollando este conflicto desde el año en que se aprueba el estudio de impacto ambiental. Dicho sea de paso, en esos momentos y hasta hace poco era el Ministerio de Energía y Minas juez y parte, o sea, ellos promueven los proyectos mineros y al mismo tiempo aprobaban o desaprobaban, aprobaban, porque la verdad yo nunca he visto que hayan desaprobado un estudio de impacto ambiental, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, la DGAM. Entonces, claro, juez y parte, y uno revisa la manera como se cambió el estudio de impacto ambiental, luego con este instrumento, parte del paquetazo de Ollantumala, cómo se cambia del mineroducto al tema de una carretera en la cual queda claro que la responsabilidad era un poquito quitársela de la empresa y pasársela a autoridades locales y al gobierno nacional. Bueno, es un documento que tiene Cooperación y que está seguramente en la página web o en el internet para que ustedes puedan encontrarlo. Son 16 páginas que vale la pena leer. Estamos juntamente con la autora de ese informe, Ana Leiva de Cooperación, directora ejecutiva. Ana Leiva, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Cristian. Buenos días. Ana, a ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo se llegó a esta situación y si es que, te parece, hay responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas en la manera finalmente cómo se fue aprobando ese EIA, cómo se fueron aprobando las modificatorias? Decía, ¿qué pasó en una parte previa que todo el mundo está dejando de lado, me parece, ¿no? Porque todo el mundo habla de que efectivamente bloquear carreteras es un delito, no se está respetando el imperio de la ley, pero ¿se respetó el imperio de la ley allá en el momento en el cual se aprobaba el estudio de impacto ambiental una vez que entra la minera china MMG a reemplazar a Extrata que había sido comprada por Glencore? Cuéntanos eso, Ana, por favor. Sí, mira, lo que pasó efectivamente fue un error tremendo, no se siguió la legalidad y luego es lo que se arrastra hasta el día de hoy, porque se hacen las cosas mal y por eso es que tenemos los problemas y si no se resuelven, ha pasado gobierno tras gobierno sin resolver, entonces esto va acumulando malestar que termina en situaciones lamentables como las que tenemos, ¿no? Entonces, el 2014 se modifica, luego de haberse trasladado las plantas de molibdeno y filtros con el cambio de propietario de Cusco a Purímac con un informe técnico sustentatorio que es un cambio rápido en pocos días. Era algo importante que se cambió con un instrumento de aprobación de 15 días hábiles. Pero al margen de esto, luego el 2014 se hace una segunda modificatoria de ley IA, allí de manera, en la fase ya tardía de observaciones, se plantea el cambio del medio de transporte, del mineroducto a carretera. Eso no debió ocurrir así, debió estar formulado en la solicitud para que todo el mundo se enterara, pero no ocurre así. El Estado pregunta, ¿y cómo van a hacer con el transporte? Ya en la fase final, en la etapa final de observaciones, ¿cómo van a hacer con el transporte? Lo vamos a hacer por carretera. Entonces, no hubo manera de que nadie se enterara, de que nadie opinara al respecto, y entonces, claro, luego la gente se entera tardíamente del cambio. Entonces, y también se reduce el área de influencia. Entonces, que eso tiene que ver también con la gente, ¿no? Con quiénes son el área de influencia de la mina. Entonces, todos esos cambios ocurren sin haber informado a la población. Lo pasan de manera irregular, a mi modo de ver, a través de esta observación. Okay, pero Ana, entonces habría una responsabilidad o sea, por favor, yo he revisado del ministerio. Sí, claro que sí, del Estado, del ministerio en ese entonces fue aprobado, el tema de la carretera fue aprobada irregularmente a través de una observación y eso no debió ocurrir, y ocurrió. Eso podría haber viciado de nulidad la aprobación de esa modificatoria, pero no se hizo, así quedó. Y entonces ahí ya incluso el tema de la carretera debió plantear cuáles son los impactos, debió estar en esa modificatoria cuáles son los impactos y cuáles son las medidas de mitigación para el daño que puede ocasionar el transporte pesado por una carretera firmada. No se puso nada, no había ninguna medida de mitigación, no se estableció nada para el impacto de la carretera, porque como entró de esta manera, no se incorporó de esta manera, entonces no se establecieron ni los impactos ni las medidas para corregir los impactos. Okay. Entonces, por eso que la gente ahora tiene polvo, ruido, vibración, y no hay obligaciones
para la empresa o para el Estado, para nadie, ¿no? Entonces, y ellos tienen que cargar ese problema. Entonces, eso surge allí, en ese momento. Déjame hacerte una pregunta, porque ayer revisaba yo un tuit de Jaime Althaus, Carlos Gálvez, en el cual efectivamente se muestra un documento por el cual, claro, Extrata era dueño del fondo Yavi Yavi y justamente no le da a las Bambas un paso de servidumbre, año 2013, pero digamos, eso no contradice el reclamo de no solamente la comunidad, porque salgamos de Yavi Yavi, de la comunidad de Fuerabamba, hablemos de todas las comunidades y todos los centros poblados que han sido impactados por este cambio repentino de un mineroducto y una carretera que es cierto, iba a acompañar el trazo del mineroducto, pero que no iba a ser la manera como iban a sacar el concentrado. Entonces, claro, esa servidumbre en verdad no contradice el reclamo de las comunidades respecto al impacto ambiental de sacar el concentrado vía esa carretera, porque claro, la gente juega un poquito con los términos, no, es una carretera nacional, claro, es una carretera nacional, pero que parece, y tú lo dices en tu informe, lo hizo la propia Las Bambas asesorando a las diversas autoridades para facilitarse el salido de su concentrado sin invertir un mango. Sí. Sí, eso pasó, quien hace, o sea, convierte, había tramos que tenían carretera, pero otros no. Y entonces para esos otros que no tenían carretera se llega a acuerdos con las comunidades, ¿no? De servidumbre. Inicialmente la empresa había tenido servidumbre de paso, pero luego ya cuando se termina de construir la carretera ya no es necesario y porque ya su argumento es vía pública. Yo no tengo por qué pagar a nadie, pero lo que pasa es que cuando hacen la carretera, esos tramos o amplían, no llegan a acuerdos con las comunidades, el Estado, las municipalidades, y estaban en varios casos asesoradas o tenían convenios con la empresa, no llegan a acuerdos con las comunidades sobre las tierras comprometidas, entonces, y es por eso que se ha originado todo este problema. Luego ya en 2016 y 2017 toda la carretera se convierte en vía pública, pero el problema se inicia a este nivel municipal, ¿no? Entonces, ya hay cuando se construye o se apertura o se amplía la carretera. Entonces, ahí empieza el problema, se hace mal, no se siguen los procedimientos legales y es por eso que luego las comunidades sienten que su derecho a la propiedad ha sido afectado. Ahora, en el caso de Yavi Yavi, yo he visto también que está circulando por la internet el tema de hay una inscripción en registros públicos que dice que Extrata traslada, señala el gravamen de una servidumbre a favor de a MMG, pero es entre las dos. No hemos visto nunca el contrato entre MMG y Yavi Yavi. Claro, pero lo que es el argumento que están dando es que, claro, esa servidumbre existía y obviamente al permutarle el terreno a la comunidad de Fuerabamba, pues también la permuta vino con esa servidumbre, por lo tanto no tienen que reclamar, pero me parece que nadie está tomando en cuenta que nadie le dijo a la comunidad de Fuerabamba que iba a salir de su tierra para irse a varias tierras, una de ellas el fondo Yavi Yavi, y que ese fondo Yavi Yavi iba a salir el concentrado por ahí, o sea, parece que eso no fue parte de la negociación inicial. Claro, porque yo digo, si hay estar así, hay que ser transparentes que muestren el contrato, pero nadie lo ha mostrado, ¿no? Nadie conoce ese contrato de transferencia o de MMG a la comunidad de Fuerabamba. Nadie lo ha visto. Tú me estás hablando del famoso contrato de permuta. Claro, nadie lo ha visto. Ok, nadie lo ha visto. Entonces el contenido no lo conocemos. Se dice que lo que se está mostrando no es ese contrato, ¿no? Es un acuerdo entre dos empresas, pero no hemos visto el contrato que existe entre Fuerabamba y la empresa minera. Correcto. Entonces ya, eso es un tema y por lo tanto sobre eso podemos especular, pero no sabemos, ¿no es cierto? Pero lo que sí es cierto es que las demás comunidades del corredor, también hay 72 comunidades, muchas tienen el mismo problema y ellas no han celebrado ningún contrato con el no existe una situación similar a la de Fuerabamba, no existe una situación similar. La situación es otra, se tomó sus tierras, se ha hecho la carretera y con ellas, por eso es que en 2016 hubo una protesta y luego el Estado empezó a regularizar con 4 comunidades que protestaron en ese momento. Me acuerdo. Empezaron a hacer los arreglos para comprarle las tierras. Correcto. Entonces,
Sí. El tiempo me gana y yo solamente quiero terminar porque la gente no vaya a pensar que aquí yo estoy en plan antiminero. Yo por mi parte soy minero, pero yo soy más liberal y me gusta el respeto de la ley. Y eso es lo que tengo que decir. Entonces, vamos a hacer un paralelo para terminar. El proyecto minero Antamina tiene un mineroducto y tiene una carretera que prácticamente corre en paralelo a ese mineroducto y obviamente después ya toma la carretera nacional que baja de Huaraz, ¿no? Justamente, y llega hasta Guarmey para embarcar el mineral y trasladarlo a los países donde se va a utilizar. Pregunta, ¿Antamina incluye su estudio de impacto ambiental desde la mina en la frontera de Ancash con Huánuco hasta Guarmey? ¿Incluye todo eso su estudio de impacto ambiental? Sí, el mineroducto sí creo que incluye todo, ¿no? Y la carretera, no sé si incluyeron la carretera también y ellos se han encargado del asfaltado, no tengo conocimiento. Lo que sí sé, yo estuve revisando otros casos y yo creo que Cerro Verde sí hizo, asfaltó carretera, o sea, eso se arregla. Correcto, pero mi punto es que uno tiene que incluir, más allá del área de influencia directa e indirecta, en el tema también del transporte del mineral, lo tiene que incluir en su estudio de impacto ambiental. Sí, claro, el transporte de mineral es una actividad minera. Ok, entonces pregunta, y eso tiene que estar claro. Pregunta, ¿Las Bambas incluye el transporte del concentrado hasta donde llega finalmente para ser exportado o se frena su impacto, su estudio de impacto ambiental hasta donde ellos han decidido alegremente hacerlo, con el beneplácito de un Ministerio de Energía y Minas? Lo que pasa es que ellos en el estudio de impacto ambiental los impactos en la modificatoria no los incluyen, los incluyen. Y inicialmente sí, en el estudio del 2011 sí. No, en el 2011, claro, sí, respecto al mineroducto, pero como cambian respecto al transporte terrestre ya no lo incluyen, ¿no? Porque dicen que ya no les corresponde, que sí respecto al mineroducto, más no el transporte es terrestre, porque la vía es una vía pública. Entonces allí se juega con interpretaciones que deberían aclararse, de la norma que deberían aclararse. Pregunta final entonces, ¿el estándar de Antamina para toda su operación hasta llegar el concentrado al puerto es mucho más, digamos, profundo y abarca mucho más que el que, por ejemplo, ha decidido Las Bambas para su transporte concentrado? Sí, yo no conozco a detalle el caso de Antamina, pero sí, yo creo que no hay conflictos, no hay respecto de eso. Entonces, seguro que eso está debidamente claro y debería ser claro en todas partes para que no hayan ese tipo de problemas, porque si se presentan, deberíamos saber quién se tiene que hacer responsable. Eso debería estar clarísimo. Y en este caso nadie se quiere ser responsable, ¿no? Y entonces ahí está el problema, ¿no? Entonces, en el estudio de impacto ambiental debieron fijarse los impactos, a mi modo de ver, de la carretera. O sea, cuando era mineroducto y la carretera de suministro, sí, la empresa se hacía cargo. Correcto. Luego se cambia y ahí ya no se quiere hacer cargo, ¿no? Ahora, entonces, y queda todo en el aire. Ha quedado todo en el aire. Todo en el aire. Eso. Ana, si yo fuese un abogado, digamos, digamos, tan violento, ¿no? O al parecer, ¿no? Abusivos como los Chávez Sotelo, yo podría haber planteado medidas cautelares a nivel judicial y también a nivel administrativo del Ministerio de Energía y Minas, porque la verdad la aprobación de estudio de impacto ambiental y esa modificatoria es un mamarracho, deja mucho que desear. Sí, si a tiempo se hubieran enterado, hubieran podido plantear la nulidad del acto administrativo. Correcto. Pero no se enteraron a tiempo, porque no sabían, ¿no? Y entonces tampoco la gente conoce los procedimientos y esto pasó el plazo y ya ahora es posible, o sea, un amparo, pero lo que pasa es que un amparo demora un montón de años, ¿no? Debería ser rápido, pero demora un montón de años. Entonces, claro, esa es una opción todavía posible, ¿no? Entonces, claro, con una medida cautelar podría ser, pero en realidad ahí hay tema de derechos que no se han resuelto y que tienen que resolverse. Yo creo que debe haber voluntad. Ahora hay un problema con el presidente que está preso, y entonces yo creo que es el Ministerio Público, como dice el presidente del Consejo de Ministros, quien tiene que resolver. La gente piensa que el Estado, los comuneros a veces piensan que el Estado que es uno solo. No tiene división de poderes, claro, son dos instituciones de poderes. Correcto. ¿No? Ana Leiva, muchísimas gracias. Sí, hasta luego. Listo, gracias. Pausa y venimos.